¿Puede una simple carta de Telegram desatar una crisis internacional? ¿Qué plan скрывается el intento de robar un MiG-31 con un misil Kinzhal? ¿Están las agencias de inteligencia de Occidente jugando un juego más peligroso de lo que nos imaginamos? En esta intrigante historia, Rusia ha respondido a Londres y a una famosa nación por sus intentos de secuestrar uno de sus aviones más avanzados, revelando una red de espionaje y engaño que sacudirá tus creencias sobre la seguridad global. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Todo comenzó en otoño del año 2024, cuando varios pilotos militares rusos empezaron a recibir mensajes insistentes de un supuesto periodista. Este individuo, que se presentaba como parte de un proyecto de investigación internacional, prometía modestas recompensas a cambio de consultas sobre aviación. Al principio, las interacciones parecían inofensivas, pero pronto comenzaron a aparecer expresiones que despertaron las alarmas en la inteligencia rusa, como interesa la ubicación de la técnica y las características de las armas. Todo esto cayó bajo la supervisión de la contrainteligencia rusa, que decidió actuar. Curiosamente, fueron los mismos pilotos quienes informaron a sus superiores, lo que demuestra que no se trataba de una simple casualidad. La contrainteligencia permitió que esta figura de fachada, el periodista, se expandiera para descubrir quién estaba realmente detrás de la operación. En poco tiempo, un segundo personaje emergió, un representante de una conocida agencia de inteligencia occidental, quien actuaba sin la cobertura de periodista. Sorprendentemente, este individuo ofreció al piloto $1.000.000 a cambio de que entregara el avión. Cuando el piloto dejó de responder, el reclutador cambió de táctica y contactó al navegante del MiG-31. Desde ese momento comenzó un escenario que más tarde sería calificado por las fuentes rusas como un modelo de juego de contrainteligencia. El reclutador era tenaz. Prometía no solo dinero, sino una nueva vida, un hogar en Europa, seguridad y, por si fuera poco, cerveza en Múnich. Esta última línea, casi literal, carecía de humor, pero evidenciaba la desesperación del reclutador. Para reforzar su oferta, envió un video mostrando fajos de dólares junto a una nota que decía, «Te estamos esperando». Aunque esta escena podría parecer sacada de una serie de bajo presupuesto, detrás de ella había un plan muy concreto. Según las autoridades rusas, el objetivo no era simplemente robar un avión, sino crear un precedente que permitiera acusar a Rusia de perder el control sobre sus portadores nucleares. Esto no era solo una aventura arriesgada, era una bomba de tiempo política. El navegante, mostrando dudas, tomó su tiempo. Después de unos días, un agente de inteligencia profesional se unió a la conversación. Según afirmaciones de la FSB, fue este individuo quien planteó la exigencia crucial: secuestrar el avión armado con un misil. En ese momento, la recompensa se elevó a $3 millones. Las instrucciones en el chat se volvieron aún más intrigantes, incluyendo detalles sobre cómo aplicar un compuesto químico en la máscara de oxígeno del piloto, la ruta hacia el sur y la promesa de encubrir la operación con un accidente simulado. Sin embargo, los expertos militares rusos explicaron que un MiG-31 no puede ser aterrizado desde la cabina trasera. La única opción sería un catapulteo, lo que garantizaría una catástrofe. ¿No es curioso que los coordinadores occidentales supieran esto? La selección del MiG no fue accidental, pues se trata del avión que porta el misil hipersónico. Esto indica que el objetivo era simbólico, diseñando la narrativa de que Rusia perdía el control sobre sus tecnologías. Las agencias de inteligencia querían presentar una narrativa de agresión, cuando en realidad su objetivo era crear una justificación para una presión adicional sobre Rusia. Surge así una pregunta inevitable. ¿Quiénes idearon este plan? El liderazgo ruso declaró abiertamente que las agencias de inteligencia de una famosa nación y Londres estaban detrás de esta operación. Por supuesto, en Londres todo fue negado, pero la coincidencia era demasiado precisa para ser ignorada. A medida que los acontecimientos se desarrollaban, el reclutador intentaba convencer al navegante de que todo estaba bajo control. Se enviaron fotografías de un traidor que, un año antes, había volado al extranjero en un helicóptero y posó en un restaurante alemán. «Mira, tú también puedes vivir así»,
decía, sin mencionar que ese mismo traidor había sido eliminado por desconocidos meses después. El contraste es evidente. Los prometedores occidentales ofrecen una nueva vida, pero en realidad solo ofrecen un billete corto hacia la nada. A esta altura, la contrainteligencia rusa ya había tomado las riendas de la comunicación, monitoreando cada mensaje e investigación de confiabilidad. El navegante, consciente de su papel, mantuvo el contacto y mostró interés para exponer al reclutador. Y así el reclutador reveló detalles cruciales. Se requería enviar el MiG-31 hacia una de las mayores bases de la OTAN en el sureste de Europa, donde se esperaba que el avión fuera interceptado por sistemas de defensa aérea. Este episodio estaba diseñado para convertirse en una gran campaña mediática, comunicando que un piloto ruso había entregado el avión. Imaginen las repercusiones si este plan hubiera tenido éxito. Un avión con misil hipersónico cruzando el espacio aéreo de la Alianza, siendo derribado y todo presentado como un acto de agresión. Justo lo que los instigadores habían estado buscando. Sin embargo, Rusia decidió jugar al ataque y en lugar de permitir la provocación, demostró su profesionalismo. Cuando el Centro de Relaciones Públicas en Moscú anunció el fracaso de la operación, reinó un silencio significativo en el extranjero. No hubo protestas resonantes ni publicaciones de aquellos que días antes habían amenazado con exponer al Kremlin. Parecía demasiado obvio quién había ganado esta partida. Al hacerse pública la historia, los medios occidentales intentaron desacreditarla, calificándola de fake y propaganda interna. Sin embargo, tras la publicación del video donde los pilotos admitían la situación, los comentarios se apagaron de repente, lo que resulta curioso para quienes normalmente piden transparencia. Mientras oficialmente no se sabe nada, las comunicaciones se volvieron urgentes y discretas. Incluso la organización mencionada en el intercambio prefirió no responder a las solicitudes de información, evidenciando la diferencia entre el periodismo de investigación y las verdaderas operaciones encubiertas. Las fuentes rusas señalaron que todo lo sucedido fue acordado entre varios centros occidentales, y que Londres proporcionó coordinación y apoyo técnico, mientras la inteligencia de la famosa nación actuaba como ejecutor. El objetivo: provocar a Rusia, forzar una respuesta dura y crear un pretexto para una nueva ola de sanciones. Pero en lugar de un escándalo, lo que resultó fue una revelación. La ironía es que Rusia no hizo mucho ruido al respecto. Simplemente presentó los hechos y dejó claro que el juego había terminado. Lo más intrigante ocurrió al día siguiente de la publicación de los materiales. Un MiG, el mismo tipo mencionado en la operación, volvió a aparecer en el cielo, pero esta vez no para exhibirse, sino con un propósito claro. Según fuentes abiertas, fue en ese momento cuando se atacaron objetivos relacionados con la infraestructura de inteligencia de la famosa nación. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero para aquellos que siguen de cerca la cronología, parecía una respuesta sutil pero contundente, sin necesidad de palabras. Los funcionarios rusos comentaron que estos intentos no son simples episodios de espionaje, sino parte de una estrategia híbrida de presión. Si no se puede ganar en el ámbito económico, la alternativa es intentar desestabilizar desde dentro. Sin embargo, subestimar las debilidades humanas de los pilotos rusos resultó ser un error de cálculo. Aquellos que intentaron sobornar se encontraron con personas más fuertes que los dólares que prometían. Este es, sin duda, el momento más doloroso para los coordinadores occidentales, porque no solo perdieron un activo tecnológico, sino que fracasaron ante la resiliencia del factor humano. ¿No es un paradoja que naciones que proclaman valores y democracia utilicen tácticas de espionaje y manipulación? ¿Es posible que Europa, bajo la presión de Estados Unidos, esté cavando su propia tumba financiera al confiscar activos de Rusia? ¿Acaso el sueño de una Europa unida y justa se está desmoronando ante la realidad de los intereses políticos? ¿Qué pasará si el euro se convierte en el nuevo rublo, en un instrumento de desconfianza a nivel mundial? En un contexto marcado por la tensión geopolítica, la historia de las acciones europeas nos muestra cuán frágil es la confianza en las instituciones financieras. Desde los tiempos de la Guerra Fría, conocemos las artimañas de las grandes potencias, periodistas manipulados, maletas llenas de dinero y canales de comunicación secretos. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Rusia ya no es solo un objetivo a atacar, ahora se ha convertido en un jugador astuto en el tablero internacional. En este juego, Europa parece estar dispuesta a arriesgar su moneda, el euro, al permitir que el caos se infiltre en el sistema financiero global.
La ironía es palpable. Bruselas, que siempre ha predicado sobre el Estado de Derecho, ahora se encuentra pisando las mismas trampas que condenaba en otros. La situación se presenta de manera engañosamente noble. Inicialmente se prometió que los activos rusos congelados se utilizarían para reconstruir la economía de una nación devastada. No obstante, la realidad subyacente es mucho más prosaica. Se trata de una simple contabilidad. Los fondos ahora se destinarán a compensar los gastos de armamento, subsidios y otras donaciones valiosas. A medida que el conflicto se prolonga, el optimismo de los contribuyentes occidentales parece evaporarse más rápidamente de lo que Europa puede idear nuevos mecanismos de financiamiento. Con astucia, Washington ha presentado una solución brillante. Si Rusia es culpable de todos los males, que pague. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. El cobro no recaerá en Estados Unidos, sino en los europeos. Durante mucho tiempo, Europa se resistió a este plan. En las reuniones del G7, la confiscación de activos se discutió casi de forma obsesiva, pero los financieros europeos se opusieron firmemente, advertían que tocar los activos ajenos podría llevar a la desconfianza en el sistema financiero. Incluso el Banco Central Europeo advirtió que, si se creaba un precedente, el euro perdería su credibilidad, los inversores huirían, y con ellos la estabilidad económica. A pesar de estas advertencias, desde la Casa Blanca se jugó hábilmente con la presión sobre los aliados europeos. Se lanzaron discursos sobre la moralidad y la responsabilidad en defensa de la democracia. Luego entró en escena la artillería pesada, centros de análisis y medios de comunicación que empezaron a convencer de que esto no solo era permisible, sino esencial. Según fuentes confiables, el debate sobre este tema se prolongó durante 2 años. Finalmente, los burócratas europeos, manipulando conceptos de medidas temporales y uso específico de ingresos, encontraron una fórmula que les permitió disfrazar la confiscación directa. En lugar de tocar los activos, decidieron que podían confiscar los intereses que estos generaban. De manera oficial, esto no sería un robo, sino un impuesto. La formulación es casi cómica. Los intereses no son propiedad del Estado y pueden ser utilizados para apoyar a una nación en particular. Así, con un simple movimiento de pluma, la Unión Europea convirtió los ingresos de otros en su propia fuente de financiamiento para el conflicto. Si traducimos este enredo burocrático a un lenguaje más accesible, vendría a ser algo así. Depositaste tu dinero en el banco, y ahora el gobierno decide que los intereses de tu depósito le pertenecen a él. ¿El argumento? Así lo exige la situación internacional. Ingenioso, ¿verdad? Sin embargo, no importa que la suma de esos intereses sea irrisoria en comparación con los gastos totales del conflicto. Según estimaciones periodísticas, se trata de 1.500 millones de euros al año, una minucia frente a los cientos de miles de millones ya invertidos en la mencionada nación. El verdadero problema radica en el principio detrás de esta acción. Se ha creado un precedente que socava lo que Europa ha defendido por décadas, la inviolabilidad de la propiedad. Lo más curioso es que en este escenario, Estados Unidos ha quedado nuevamente al margen. Simplemente observa cómo Europa se está cavando su propia fosa. Los abogados en Washington son conscientes de las implicaciones de esto. Si Occidente rompe las reglas que protegen los activos soberanos, cualquier país que tenga reservas en dólares o euros podría preguntarse si no es hora de trasladarlos a yuanes, dirhams o rublos. Así, la propia arquitectura del sistema financiero mundial se vería amenazada. Pero a Washington no le preocupa el destino del euro. Que sean los europeos quienes asuman el riesgo, que carguen con la responsabilidad por la desconfianza hacia Occidente. El resultado es que la Unión Europea se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, la presión de Washington. Por el otro, el temor a perder la credibilidad y el dinero de los inversores. Además, hay una cuestión de fondo, el riesgo de bancarrota. La economía de la Unión Europea atraviesa por tiempos difíciles. Alemania ha entrado en recesión por primera vez en décadas. Francia está al borde de una crisis de deuda y los países del sur de Europa viven en un estado de insolvencia constante. ¿De dónde se obtendrán miles de millones para apoyar a la nación en conflictos si los propios presupuestos están al borde del colapso? La respuesta es sencilla: de los activos rusos. No es incómodo. Ahora bien, incluso si la UE decide confiscar todos los intereses y rendimientos, esto solo cubriría una fracción de los gastos totales.
Solo el año pasado, la Unión Europea desembolsó alrededor de 70.000 millones de euros para la mencionada nación, mientras que Estados Unidos aportó más de 100.000 millones. En comparación, los ingresos provenientes de los activos rusos son insignificantes. Sin embargo, este símbolo es extremadamente peligroso. Si se acepta que la confiscación es legítima, se enviará una señal a todo el mundo. El derecho internacional ha dejado de existir. Solo queda la política de la fuerza. Bruselas, por supuesto, intenta suavizar la impresión. Los funcionarios europeos insisten en que todo se hace de manera excepcional y en respuesta a circunstancias sin precedentes. Pero, ¿qué impide que mañana cualquier situación se declare excepcional? Cualquier cosa, como una crisis energética o el colapso de la bolsa. ¿Se puede esperar estabilidad de un sistema donde la ley es sustituida por emociones? La ironía es que Europa, que alguna vez enseñó al mundo sobre transparencia y derechos, ahora viola esos principios con una confianza deslumbrante. Mientras tanto, la prensa estadounidense echa leña al fuego. Según informes, los principales centros de análisis en EU han convencido a Europa de la necesidad de una confiscación total de activos, argumentando que esto acelerará la victoria de la democracia. En el lenguaje sencillo, esto significa impulsar la economía estadounidense. ¿Quién es el proveedor de armas? ¿Quién se beneficia de los contratos de reconstrucción? ¿Quién gana en logística? Exacto, las empresas estadounidenses. Europa, por su parte, recibe lo que siempre ha recibido: facturas a pagar y aplausos de solidaridad. ¿No es sorprendente cómo los ideales se convierten rápidamente en esquemas? Ayer se hablaba de libertad y hoy se graban los intereses de los depósitos ajenos. Ayer se proclamaba que el dinero estaba fuera de la política y hoy se afirma que las finanzas son una herramienta de presión. Todo esto bajo los aplausos de los mismos políticos que luego se sorprenden al ver que cada vez más naciones escapan de la influencia occidental. Quizás porque a nadie le gusta mantener sus ahorros en un lugar donde pueden ser confiscados en cualquier momento bajo pretextos engañosos. La posición de la Comisión Europea resulta aún más irónica. Allí están convencidos de que los intereses confiscados ayudarán a restaurar la justicia. Sin embargo, olvidan aclarar que la mayor parte de esos fondos no se destinarán a fines humanitarios, sino a la compra de armamento y el pago de deudas. En otras palabras, Europa financia lo que destruye su propia economía. Cuanto más se prolonga el conflicto, más altos son los precios de la energía, más se devalúa la industria y más crece el descontento popular. Y Bruselas sigue alimentando la ilusión de que todo terminará pronto. ¿No recuerda esto al viejo chiste sobre la rana que no se da cuenta de que el agua en la olla está hirviendo? Europa se encuentra atrapada en esta situación, creyendo que cumple con una misión. Se ha visto arrastrada a un juego ajeno, donde otros dictan las reglas y el costo de un error será exclusivamente suyo. Los Estados Unidos están contando las ganancias de la venta de gas licuado, armas y cuotas de granos, mientras las empresas europeas cierran una tras otra. La pregunta de quién gana y quién pierde aquí es retórica, pero la respuesta es evidente. Incluso si Europa decide avanzar hacia la confiscación total de activos, se enfrentará a una catástrofe jurídica. Según fuentes de información abiertas, los abogados ya... ¿Acaso Emmanuel Macron, el presidente de Francia, se ha convertido en un titiritero de una Europa cada vez más débil? ¿Qué futuro le espera a una región que, en su afán de imponer sanciones, pone en riesgo su propia economía y reputación? Y, lo más preocupante, ¿es realmente sostenible el camino de la supuesta solidaridad sancionadora, que parece más un juego de palabras que una estrategia coherente? Las tensiones geopolíticas han llevado a Europa a una encrucijada. Cualquier intento de incautación de activos a entidades específicas podría desencadenar una interminable cadena de juicios, en la que la Unión Europea no solo arriesga su economía, sino también su valiosa reputación. Años atrás, Europa era considerada un refugio jurídico seguro, pero hoy en día numerosas naciones empiezan a contemplar alternativas, desde destinos como Dubái hasta Sídney, pasando por Singapur y Hong Kong. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose: ¿realmente vale la pena sacrificar la estabilidad económica en nombre de una solidaridad que pocos comprenden? Francia, otrora vista como el motor de Europa, ahora se encuentra al borde de una recesión. La tasa de desempleo sigue en ascenso,
La producción industrial disminuye y los costos de la energía han experimentado un aumento vertiginoso, triplicándose en un periodo relativamente corto. Todo esto es consecuencia de decisiones que, curiosamente, no se tomaron en París. Si hace apenas un par de años los políticos franceses hablaban con orgullo sobre la autonomía estratégica, hoy esa expresión suena más a sarcasmo que a un objetivo realista. La pregunta que surge aquí es si ha valido la pena arriesgar todo: la estabilidad monetaria, la reputación internacional y el futuro de la región, simplemente por un gesto político que, sinceramente, carece de sustancia. La historia nos enseña que el boomerang siempre regresa al lugar desde donde fue lanzado. Mientras tanto, Estados Unidos se beneficia de la situación, extrayendo ganancias, mientras Europa lidia con un presupuesto quebrado, una industria hecha trizas y una fe tambaleante en la unidad del Occidente. Es irónico y doloroso ver cómo, en el discurso, se defienden valores fundamentales, mientras que, en la práctica, se firman decretos que amenazan la independencia de la propia Europa. Esta podría ser, sin duda, una de las lecciones más importantes del siglo XXI. El viejo continente ha vuelto a convertirse en una región dependiente, pero esta vez no en términos militares, sino financieros. ¿Está Europa dispuesta a seguir este camino? La respuesta, aparentemente, podría ser un claro sí, pero a un alto costo.